Hola papá, hola mamá, bienvenido a un episodio más de Paternidad en Construcción. Este es un espacio creado para ti, para que desarrolles habilidades, que tengas más recursos, herramientas, que te sirvan en tu labor del día a día de la crianza de tus hijos, que sabemos que es algo muy, muy complicado, pero que vamos construyendo poco a poco. Bienvenido. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper, súper importante e interesante. Vamos a hablar un poquito sobre sexualidad, pero específicamente de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, que sabemos que es un tema indispensable, pero es muy difícil entrarle. Es un tema que yo creo que muchos de papás evitamos o a veces no sabemos cómo hablarlo o creemos a lo mejor que es un tema que debe esperar hasta la adolescencia, o que si tenemos un hijo varón a quien le corresponde hablar de eso es al papá, o si tenemos una niña le corresponde hablar a la mamá. Hay también como muchos mitos en relación a cómo se debe abordar, pero es indispensable platicarlo. A veces creo yo que no lo hablamos porque queremos mantener la inocencia de nuestros hijos y queremos prolongar lo más posible, evitar temas que les causen miedo, preocupación, desagrado, y lo vamos prolongando hasta que desafortunadamente pueda haber una situación desagradable que nos haga arrepentirnos de no haberlo hablado a tiempo. Entonces, bueno, por eso el día de hoy queremos conversar contigo de esto y ver qué de aquí puede surgirte como una herramienta o un tip, un dato que te sea útil en tu día a día y te pueda ayudar. Y bueno, hoy nos acompaña la licenciada Débora Leal. Ella es psicóloga, Miss Debbie. Ella es parte de nuestra comunidad educativa en el Instituto CIMA. Actualmente Miss Debbie es quien se encarga de dar el curso de sexualidad a nuestros chicos, y este curso lo da para niños desde los 6 años hasta la adolescencia. Entonces, bueno, ella es una experta en este tema y en cómo precisamente abordarlo con los niños. Y el día de hoy la intención es que nos explique un poquito, nos comparta cuál sería la manera más adecuada de empezar esta conversación difícil con nuestros hijos. Bienvenida, Debbie, qué bueno que estás aquí. Gracias por la invitación, por abrir el espacio para hablar de este tema tan importante. Como comentabas ahorita, queremos como alargar el tiempo de infancia de nuestros hijos pensando que este tema no va en la infancia, pero no, este tema está desde que nacemos, desde chiquititos. Entonces es importante ponerlo sobre la mesa y de manera individual capacitarnos para poder primero trabajarlo nosotros y después con nuestros hijos. También, ¿verdad? Todos los tabús que tenemos y entender que somos seres sexuales desde que nacemos, justo como le dices, ¿no? Desde que nacemos. Entonces somos seres sexuales desde que nacemos, y pues ese es aprender a cómo manejarlo, incluso voltear a vernos en cómo nosotros mismos vemos nuestra sexualidad, porque desde ahí es como se la vamos a compartir a nuestros hijos. Si para nosotros es algo desagradable, algo malo, algo, desde ahí es como vamos a platicarlo, ¿no? Con nuestros hijos. Sí, así perpetuamos conductas que a lo mejor de adultos decimos, no me gusta, no quisiera, ¿verdad? Pero si no lo hacemos conscientes, si no trabajamos, pues lo heredamos de alguna forma a nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestra conducta y nuestras creencias que hacemos reales al momento de hablar con ellos, ¿verdad? Entonces sí, muchas gracias. Igual que los prejuicios, ¿no? Traemos también preestablecido que las mujeres deben de vivir su sexualidad de una manera y los hombres de otra, y entonces eso también se traspasa, eso también se hereda como conductas y pensamientos de nuestros hijos. Pero bueno, yo creo que cuando hablamos también de sexualidad o la plática de sexualidad a los niños, también viene el tema como de la parte preventiva, ¿verdad? Y también de conocimiento que debe tener el niño. ¿Cuáles crees tú que sean los aspectos más relevantes que se deben de tratar con los niños en relación a la sexualidad? Primero, el reconocer nosotros que la sexualidad no tiene nada más que ver con sexo, porque a veces creo que ese es el principal problema, que decimos, no, pues sexo no es para esta edad, no va ahorita esa conversación, ¿verdad? Pero sexualidad tiene que ver con
conocer tu cuerpo, con cuidar tu cuerpo. Y aquí entra un aspecto que muy pocas veces escuchamos, que son las habilidades de autocuidado que puede tener un niño, ¿verdad? Los niños cuando están chiquitos, obviamente no hay muchas habilidades de autocuidado, dependen 100% de los adultos. Pero conforme van creciendo, nosotros tenemos que irles enseñando pues cosas tan sencillas como vestirse solos, ir al baño, limpiarse, ¿verdad? Que como papá sabemos que a veces eso es un proceso que no es de 3, 4 enseñadas, ¿verdad? Sino que tarda años el que lo puedan hacer bien. Y esos hábitos de autocuidado que son muy sencillos en la infancia, si nosotros los fomentamos y más grandes, 7, 8 años, y empieza tú eres responsable de tu higiene al 100%, ¿verdad? Que estén limpias tus calcetas, tu playera, no puedes salir con la playera de ayer, cositas así. Les vamos enseñando que ellos son responsables de su cuerpo. Muchas veces pensamos que la plática de sexualidad es que conozcan nada más el cuerpo con los nombres de cada parte, ¿verdad? Pero eso es muy limitado. Cuando nosotros profundizamos en todo lo que es el autocuidado, ahí empieza también el tema de sexualidad y a veces no lo dimensionamos, ¿verdad? No pensamos que esto ya es abordar este tema. Y además del autocuidado, aquí enseñamos algo que es el poder poner un límite sobre tu cuerpo y decir, oye, no me gusta que te me acerques tanto, ¿verdad? O no me toques, no me veas cuando me estoy cambiando, o voy a entrar al baño solo. Hay una edad en la que los niños ya no quieren que les ayudes a cambiarse, o se van a bañar y ya no me ayudes y cierran la puerta, ¿verdad? Y hasta te la cierran con llave y tú, ay, no vaya a pasar algo. Pero es parte del desarrollo de los niños el buscar esta autonomía. Y si nosotros no estamos conscientes de eso y a veces por hacernos la vida más práctica, les quitamos la oportunidad de desarrollar esas habilidades que son cuidado personal. Ahorita que mencionas eso del cuidado personal en la ida al baño, creo yo que a veces no estamos conscientes como mamá o papá que el enseñarles a tiempo, cuando ellos ya tienen estas habilidades motrices, ¿no? De poder limpiarse solos, subirse y bajarse de la taza del baño, bajarle al baño, todo esto que motrizmente estés preparado. A veces prolongamos eso por comodidad, de que, no, ya lo limpio yo, porque enseñarle a limpiarse va a ser guácala, un mugrero y no sé. Entonces, pero hay algo más ahí que dejamos de ver, que tiene que ver con, eso es algo íntimo y privado. Y si tú no le enseñas a él cuando esté en otros espacios, entonces alguien más va a entrar al baño con tu hijo, alguien más va a limpiar a tu hijo, y cuando tú le enseñas eso a tu hijo desde la edad en la que sea adecuada por su motricidad, entonces lo estás haciendo como accesible para otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces cuando tú le enseñas que eso es privado y que él ya puede solo, le das esta autonomía, entonces de repente el darle las cosas a los niños, te sirvo rápido para que ya lo tengas, pues yo te limpio, échame un grito para que ya no, y a veces dejamos de ver ciertas cosas ahí que brindan esta autonomía y este autocuidado. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no hacer que sea más importante que nuestra vida en el diario sea fácil. O sea, porque en esos momentos de facilidad, de la rapidez en la rutina, ¿verdad? Perdemos estas oportunidades que no se trata de que vaya solo y se limpie solo, se trata de que nadie entre con él, de que no sea accesible a que alguien le tenga que ayudar, porque son cosas que, como ahorita mencionabas, son privadas, son íntimas, nadie debería de ayudarte, ¿verdad? Y a veces hay cosas que hacemos sin ninguna intención de dañar, ¿verdad? Pero, no sé, por ejemplo, estás con el niño de repente en alguna albercada y, rápido, aquí lo cambio, al cabo que nadie está viendo. Y nos olvidamos de esta parte que estamos enseñando de lo íntimo, lo privado, que bueno, si nos quieres explicar un poquito más de esta parte de la privacidad y la intimidad, ¿cómo le enseño a un niño qué es privado y qué es íntimo? Sí, mira, algo que me gustaría mencionar es que a veces como adultos hacemos las cosas muy complicadas. ¿Cómo le voy a decir eso? Así, sencillo, ¿verdad? Y así como nos esforzamos de poner otras cosas al nivel de ellos, de bajarnos, estar a su altura y decirle, mira, esta parte de tu cuerpo
es algo que nadie puede tocar porque, a ver, el traje de baño, ¿qué parte cubre, verdad? Ese es un ejemplo que siempre utilizamos Muy nosotros. práctico. Sí, porque el traje de baño cubre las partes privadas, ¿verdad? Entonces, decirle, cuando tú te metes una alberca, que es cuando te pones una ropa diferente a la normal para exhibirte públicamente, tapas las partes privadas y esas partes, ¿quién te anda tocando? ¿Dónde está bien que te toquen o no te toquen? Hay un ejercicio que yo hago con los niños donde hay una silueta de un cuerpo, dependiendo si son niños o niñas, y ponemos fichitas rojas y verdes, dependiendo de si te gusta o no te gusta que te toquen una parte de tu cuerpo. Y cada vez que lo hago, me sorprende que los niños ponen partes bien curiosas, o sea, de que a mí, o que les gusta, las dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una niña, a mí no me gusta que me toquen el pelo, y lo llenó de bolitas rojas. O sea, de que ninguna parte de su pelo le gustaba, ni aquí ni acá, ¿verdad? Y otra que, ay, a mí me gusta mucho que me hagan aquí así como piojito en la nuca. Y yo, pues eso me había ocurrido a mí que eso de afuera, ¿verdad? Uno luego piensa, pues las partes privadas, las partes íntimas, que eso es lo más importante que ellos reconozcan. Pero no, el consentimiento también va en otras partes del cuerpo, el quiero o no quiero que me toques esta parte, ¿verdad? Y el que nosotros podamos respetar que un niño diga, no quiero, ¿verdad? ¿Cuántas veces como papás, ay, ven, dame un beso, un abrazo? Y el niño dice que no, y nosotros, ¿qué hacemos a veces? Ay, ándale, soy tu mamá, dame un besito. Y el niño no puede ser responsable de que nosotros estemos bien en ese momento ni nunca, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos por eso, como, yo tuve un mal día y voy y le robo energía y amor a mi hijo, ¿verdad? Y no podemos a ellos responsabilizarlos de cómo nosotros nos estamos sintiendo, ni que si me gusta o no me gusta que me hayas dado a mí un beso, ¿verdad? Y estás educando en ese momento sin darte cuenta, estás educando al niño a que si te dicen muchas veces que un abrazo y un beso, entonces pues sí tengo que ceder porque si no, qué malo soy, si no, qué frío soy. O chantajeamos a veces, ándale, y te doy un dulce o algo. Y enseñamos justo eso. Entonces, si tú me tratas de convencer a mí y me chantajeas, ya sea emocionalmente o con algo material, entonces tengo que ceder, porque no quiero ser una mala persona. Y eso pasa mucho con los niños que son muy buenos niños. Que dices, son lindos, son buena gente, son obedientes. Pues sí, pero y pueden poner ese límite, pueden decirle, aunque sea una autoridad, que esa es una diferencia muy importante con el estilo de crianza tradicional, ¿verdad? Donde es una autoridad y tú obedeces, aunque no te guste. Y ahorita sí tenemos que ser muy conscientes de poderle enseñar a nuestros hijos esas alertas que nos da el cuerpo, de decir, eso no me gusta. Me hace sentir incómodo. Tu mirada, tu acercamiento conmigo, o sea, no me gusta, por ejemplo, que me siente y que esté tocando mi pierna con la de otro cuando están así muy juntitas las sillas, ¿verdad? O no me gusta que quieras jugar conmigo y que siempre me estás tocando. Es el sistema de alerta que tenemos cada uno de nosotros, pues integrado y es individual, ¿verdad? Pero es importante que le enseñemos a nuestros hijos que esas señales son importantes, porque si nosotros las hacemos menos desde chiquitos, les estamos enseñando que su cuerpo le da señales equivocadas y que no, o sea, que no está bien, que me lo va a venir a decir y yo le voy a decir, ay, no seas exagerado, eso no, te quiere mucho, es tu papá, es tu mamá, es tu abuelita, es un amigo. Nosotros tenemos que validar esas sensaciones y reconocer que son diferentes. Mis sensaciones a las tuyas van a ser distintas. Los modales no están por encima de eso, ¿no? La parte de ser educado y entonces dale beso a tu tío, a tu tía, a tu abuelito, a tu abuelita y a toda la familia y no quiero, no me gusta, y el respetar, ¿verdad? A veces vemos de repente esos clips en redes sociales sobre precisamente el no forces a tu niño a dar besos y habrá opiniones que sean contrarios y digan, es que eso es irrespetuoso, eso, ¿por qué se le da la libertad a esos los niños? Estás, creo yo, que educando a profundidad otras cosas más valiosas que un modal que a veces es superficial a la educación que le estás dando a tus hijos. Es que habría que profundizar, por ejemplo, en ese tipo de cosas. ¿Qué significa respetar? Porque yo puedo saludarte de beso, darme la media vuelta y hablar horrible de ti, ¿verdad? Entonces, ahí ya no hay un respeto. Y si nosotros nos sentamos con nuestros hijos a platicar y además en nuestra
vida diaria demostramos que el respeto se da de otra manera, ¿verdad? No nada más de esta forma. A mí me tocó ver familias que, por ejemplo, cuando llegaba los nietos, los hijos así, al abuelo le daban un beso en la mano, ¿verdad? Y esas señales de respeto realmente son respeto. O sea, tiene que haber un contacto físico para que haya respeto. O el respeto se da cuando hablo de ti, cuando me refiero a tu persona, estés o no estés presente, con cómo te trato de, aquí está la silla o ten esto. Cuando nosotros evidenciamos que hay otras actitudes en las cómo podemos mostrarlo, dejamos de darle importancia a este contacto físico, ¿verdad? Ahora, hay otras actividades que parecen muy inocentes, como los juegos corporales con las familias, ¿verdad? Las duchitas y que si nos hacemos bolita y todo muy padre, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el límite? De el que no quiere jugar, por ejemplo, como quiera, aquí estamos todos y espérate, o sea, sí. Su cuerpo está diciendo que no, ¿por qué? Por la razón que sea, pero tenemos que validarlo. Es como cuando tú le dices, no, es que ando muy triste. No te sientas triste, todo va a estar bien. Yo no puedo cambiar lo que yo estoy sintiendo, ni corporalmente, ni en mi emoción. Entonces, validar eso con nuestros hijos, además de enseñarles el autocuidado, va a ser sumamente importante, porque el otro eslabón en el cuidado es educar de emociones, que a veces podríamos decir, ¿y eso qué tiene que ver con sexualidad? Tiene que ver todo, porque es desde conocerte a ti, ¿verdad? Cómo tú te estás sintiendo en todos los temas, no nada más en el sexual, ¿verdad? Y cómo te hacen sentir las otras personas con lo que dicen, con cómo te tratan. Por ejemplo, si lo pensamos en un adulto, es muy fácil decir, no te das cuenta cómo te está tratando, córtalo, eso no está bien, ¿verdad? Y el otro, ni en cuenta, ¿verdad? Y con un niño no le damos ese derecho. Sí. A veces, ¿verdad? De, oye, te está gritando o te trata de esta manera, tienes que poner un límite, ¿verdad? No, al contrario, queremos que vaya y que se lleve bien y que lo abrace. Entonces, sí. Es importante cuidar esa educación que pareciera de entrada no ser algo relacionado. Al reconocer lo que tus emociones y realidad le van a indicar al valor de la tensión, pero se siente de mí, pensar ese tema, saber cuando algo no te esto, pensado así. Creo que aquí entra un punto muy importante. Uno, que no todos los niños van a decir que no, ¿verdad? Por diferentes cosas. Por la etapa del desarrollo en la que se encuentran, por sus personalidades y también puede ser porque nosotros no validamos ese no. Sí. Nosotros tenemos que ser los primeros como papás en validar. Si mi hijo dice, no me hagas cosquillas, no me hagas cosquillas, aunque yo quiera, ¿verdad? O no quiero esto. A veces, por ejemplo, el cambio de ropa. De que no me quiero ir con esa ropa. Y a veces hay situaciones en las que podemos ceder y no pasa nada, ¿verdad? O sea, si dices, el domingo, en lugar de salir con el traje perfecto que yo le había escogido, quiere salir vestido de Superman o de Frozen, ¿verdad? O sea, de lo que quiera, está bien. Y habrá cosas en las que les vamos a enseñar. Aquí sí, y aquí a lo mejor no hay opción, ¿verdad? A la escuela. Ver el contexto, claro, ver el contexto a dónde vamos y a lo mejor tú la quieres llevar de vestido y es, pues si me voy a ir a trepar al trampolín, ¿para qué quieres llevar con vestido, no? Que sí, creo yo que el validar los nos y el validar todas esas emociones primero viene de nosotros y sí está completamente relacionado con este tema. Y bueno, por otro lado, algo que a lo mejor obviamos y no lo hacemos, que tiene que ver con la sexualidad, es reconocer tu cuerpo y qué aspectos de tu cuerpo tiene que ver con la sexualidad y a veces que es lo básico y no lo hacemos. O sea, el nombrar correctamente tu cuerpo y que enseñarle a tu hijo a nombrar las partes de su cuerpo como es, porque tienen 1000 nombres menos el que es. Yo con mi hija que tiene 4 años, sí ha sido un tema de decirle vulva y vagina y la diferencia de eso. Al reconocer o
o el que yo haya buscado información, informarme sobre la prevención del abuso, y para mí hizo clic el decir, ¿cómo te va a explicar dónde fue tocada si no sabe qué es? Y se confunde con la florecita, el no sé qué, y le pones 1000 nombres y no lo puede ni siquiera nombrar. Entonces, desde muy pequeñita ha sido el que ella pueda nombrar qué es vulva y qué es vagina y las diferencias que hay. Entonces, luego, por otro lado, las personas que no están acostumbradas, sobre todo en niñas, que lo llamen así, cuando ella es tan específica de decir, ay, me pegué o tengo comezón en la vulva, y la gente se queda como que, pues es que así se llama. Sí, no estamos acostumbrados a llamarlo por su nombre, y los varones también. Entonces, de ahí creo yo que es un punto a trabajar de manera como conocimiento de tus hijos que tienen que tener, pero también de manera preventiva tus hijos tienen que reconocer las partes de su cuerpo con el nombre que son. Algo que nosotros tenemos que entender es que el niño difícilmente va a hablar de algo que no sabe. O sea, le puede suceder, pero como no tiene el vocabulario para decirte, ¿cómo te va a explicar que le pasó algo en el pene, en la vulva, en la vagina o en cualquier otra parte de su cuerpo si no tiene un nombre? Si tú no se lo has enseñado, y ningún adulto en su vida, como un maestro que también enseñamos, le ha enseñado esa información, ¿cómo te va a explicar? Oye, me pica esta parte, ¿verdad? Difícilmente el niño te va a venir a decir, aparte porque cuando le ha tocado al niño que se andaba rascando, cualquier cosa, ¡suéltate ahí! No, y no, sale súper regañado. Entonces, ¿cómo se va a acercar a decirte? El que nosotros podamos enseñarles los nombres de cada parte del cuerpo es una forma de prevenir, a lo mejor no el abuso, pero sí el que ellos puedan hablar de cómo se sienten, ¿verdad? Yo algo que le enseño, y a los niños más grandes, es, tú tienes una molestia en tu zona genital y tú tienes que decirle a tu adulto de confianza porque puede haber algo. A lo mejor tienes que ir con el doctor o cosas bien básicas de adulto, pero que tampoco los adultos a veces conocemos. Sí, creo que nos hace mucha falta a estas generaciones de papás que fuimos educados con muchas reservas, ¿verdad? El evolucionar y rediseñar nuestra propia educación sexual de todo eso, los tabús que tenemos porque nos enseñaron con tabús. Entonces, el soltar todo eso para poderle poner nombre y tener las conversaciones que se tienen que tener, necesitamos como nos da pena a nosotros, reajustar. Porque los niños, Sí, pues ellos no traen nada todavía en el chip integrado, ¿verdad? se los enseñamos. A mí, dar el curso con primaria, de primero a tercero, es una experiencia. Ellos son libres, ellos le dicen a cada parte del cuerpo por su nombre, sin nada de que se anden burlando. Pero luego hablas con los de sexto, secundaria. No, haz de cuenta que dices el nombre de el pene, la vulva, la vagina. O sea, ¿qué me estás hablando? ¿Por qué estás diciendo esa palabra tan horrible? Y como si fuera algo malo. Yo, ¿por qué con los de primero a tercero no fue así? Y con los grandes sí. ¿En qué momento de la historia les enseñamos que no era correcto? Pero cuando nosotros evitamos un tema, evitamos que haya un conocimiento sobre eso y que haya herramientas, porque está cochino eso, no vamos a hablar de ese tema. Entonces, a ver, ¿quién te enseña, verdad? ¿Y quién les va a enseñar? ¿Sus amigos que tienen la misma edad? ¿Que van a tener acceso a información en dispositivos? ¿O un adulto que con qué intenciones se los va a enseñar? ¿Estás seguro? ¿Tú vas a poder controlar esa interacción, esa información que le llegue? Entonces, es muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo de eso, y comienza desde bebés. Desde que tienes a tu bebé y este es tu mano, este es tu codo, son cosas que hacemos. Mano, pie, boca. También tenemos que incluir las partes genitales. Y lo que mencionas de cuando otros lo escuchan les da pena. Sí. Pues que les dé pena. Y de ahí yo creo que viene también el prejuicio, ¿no? Alguien que en libertad dice, me pegué en la vulva, entonces el otro, y entonces ella dice, bueno, no lo debo de decir, entonces no, y se va como gestionando otra vez este temor, ¿verdad? De hablar con libertad sobre las partes del cuerpo. Sí, el lenguaje no verbal, o sea, el verbal de, ¿por qué dices eso? Genera problemas, ¿verdad? Pero la cara que hacemos cuando surge un tema de sexualidad es súper importante.
porque es lo que es la respuesta innata que le estamos dando a nuestros hijos sobre cómo tienen que vivir el tema. Entonces, si de repente se acercan a decirte, oye, pasó esto con un compañerito, o tengo duda de esto, o me pica, y tú haces una cara de, ¿verdad?, de susto, o no, ¿por qué estás hablando de eso, verdad? Y tu reacción, eso da un mensaje de que es un tema tabú, es un tema prohibido. Entonces lo van a vivir así, aunque ya no le digas nada más, porque como ya te dio pena, ya no vas a tratar el tema, ¿verdad? Así es. Y crecemos como adultos con situaciones que debemos de pedir ayuda o asesoría con alguien que nos pueda apoyar, y no lo hacemos porque desde chiquititos en esos momentos quedó instaurado que es algo prohibido. Sí, lo importante, como dices, también hasta este aspecto médico, ¿verdad? De tener la claridad de cómo te explico qué siento y dónde lo siento, pues es una necesidad como cualquier otra parte del cuerpo. Como el estómago, por ejemplo. Sí. Me duele el estómago y ahí sí, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Dónde? Aquí más abajo y te checa el doctor y no pasa nada. Pero en la zona genital, ¿cuántas historias podríamos saber si la gente nos atreviéramos a decirlo de que, oye, yo sufrí infecciones y me tardé mucho en pedir ayuda, en buscar un doctor, y que son cosas que tienen que ver con el cuidado médico, ¿verdad? Pero, ¿y si le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños que ese es un tema que se puede platicar, que podemos encontrar ayuda si la necesitamos, incluso ir con un doctor, una doctora, a que nos revisen si hay algo importante? Entonces, todo esto nos vemos como un beneficio de tener estas conversaciones de niños, que no pareciera, ¿verdad? Y ni siquiera parece un tema de sexualidad, pero sí lo es. Y bueno, ya mencionamos esta parte del conocimiento de las partes del cuerpo, del consentimiento, del validar las emociones, esta parte de incomodidad. ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos son los que tú abordas, por ejemplo, en los talleres que ves como importantes? Creo que un tema que se nos olvida a veces abordar y es importante es la relación con los pares en cuanto a la sexualidad. Porque decimos, tienen 7 años, o sea, ¿qué van a saber ellos de eso? Todo. No lo saben, pero quieren saberlo, ¿verdad? Entonces, desde pequeños empieza a haber interacción entre los niños, empieza a haber curiosidad y, oye, ¿cómo hacen pipí? Porque yo los veo que están parados. Ya te asomaste al baño, es que hay ahí una cosa bien diferente que no hay en el baño de las niñas, ¿verdad? Y empiezan todas esas dudas, y desde esas dudas también empieza el contacto entre ellos. Yo me acuerdo perfecto cuando estaba chiquita, ¿no? La falda en la escuela y el shorts en los niños, y los niños que hay abajo de la falda, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces no ha habido situaciones de niños que querían ver qué había? Y niñas también, ¿verdad? Entonces, eso cuando son pequeños, pero luego van creciendo y ya hay más dudas, ¿verdad? Y hay un acercamiento con el otro. Está esa etapa de la vida de los niños en los que guácala a las niñas, guácala a los niños, pero luego en la adolescencia viene con todo, ¿verdad? Ya no es guácala. Y ya queremos conocer el cuerpo del otro, y ya nos damos cuenta que hay una parte de mi cuerpo que siente muy rico, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento en ¿cómo me puedo relacionar con los demás? ¿Dónde está el límite en la relación con los otros, verdad? Y actualmente tenemos el gran desafío de educarles con tener relaciones con los otros en un mundo virtual. O sea, el saber dónde está el límite en las redes, con lo que comparto, porque cuántos casos hay de chicos que comparten fotografías, cosas íntimas y sin ninguna visibilidad de que lo que estaban haciendo, pues no les convenía. Transgrediste tú mismo tu propio límite que debiste tener, ¿verdad? Porque una cosa es el límite cara a cara, pero otra cosa es el límite en lo digital también. Entonces ese es un tema que también abordamos de acuerdo a la edad, que creo que también si nuestros hijos tienen acceso desde más pequeños a dispositivos, es algo que tenemos que abordar todavía antes, ¿verdad? Si mis hijos tienen acceso ya más grandes, pues bueno, aplazamos ese tema un poquito, pero el de lo digital, no el de la relación con los compañeros. Yo creo que eso, como mencionas, de aplazar los temas
y que dices, bueno, a diferentes edades creo que la sexualidad es una conversación constante, que a veces pensamos que es la conversación. ¿Cuándo le vas a hablar a tus hijos de abejitas y florecitas? Es la conversación, es una, así se menciona, y si tú lo ves en las películas noventeras y así es, ya vamos a tener esa conversación porque ya va a ir a su graduación de secundaria y cosas así, ¿no? Entonces ya es la conversación, es una, no, yo creo que es la constante conversación sobre sexualidad de acuerdo a la edad, desde decir las partes de tu cuerpo, surgió algo, como dices, esta curiosidad de qué hay debajo de la espalda, por qué él va al baño distinto, cuál es la diferencia entre ser un niño y una niña, y van surgiendo dudas y espacios que te permitan ir hablando sobre esto, y no es una conversación, sino es una conversación que se va creciendo y va siendo distinta conforme los niños van evolucionando y van teniendo experiencias diferentes, ¿no? A mí algo que me gusta explicarle a los papás cuando me toca trabajar con ellos este tema es que lo vean como formar un puente de comunicación con sus hijos desde chiquitos. O sea, si tú desde que ellos están chiquitos hablas sobre estos temas y sobre todos los demás, ¿verdad? No nada más es sexualidad, es hablar de todo, ¿verdad? Cuando un niño viene y te pregunta y tú te sordeas, ¿verdad? Y haces como que no te dijo y evitas la conversación, estás quitándote una oportunidad de formar un puente con ellos. Y yo les digo, el puente no lo necesitas cuando tienen 5 años, ni 8, ni 10, pero cuando sea adolescente, o sea, ese puente es lo más valioso que puedes tener, porque es lo que te va a permitir que un día regrese a decirte, oye, pasó esto, oye, tengo esta duda, oye, fíjate que tengo un problema, ¿verdad? Pero si tú no tienes ese puente construido, que se construye, como mencionas, con conversaciones durante todo el tiempo. Y como empezar a saber distinguir qué temas son para cada edad, ¿verdad? Me pasó ahora justo que fui a la farmacia y entonces estaba yo formada en la farmacia y a Eugenia le encanta comprar curitas y yo siempre le compro curitas y ahora de Frozen y ahora de no sé qué. Y entonces formada, pues los curitas estaban enfrente de toda la fila de condones y yo no me daba cuenta. Entonces estábamos formados y Eugenia, ¿y esos qué son, mamá? ¿Por qué hay de tantos colores? Entonces yo dije, pues no es un tema para ella, ¿no? Entonces son cosas de adultos, mi amor, son cosas que venden para adultos. Y ella, ok. Sí, entonces pues no voy a entrar a explicarle a mi niña de 4 años qué es un condón. Lo voy a explicar cuando sea necesario explicarlo a otra edad, ya donde ya implica que los niños empiezan a tener esta curiosidad de adolescentes que mencionas, donde ya hay un acercamiento, donde ya hay un interés distinto, ya no es el guácala niña, guácala niño, sino ya empieza a haber un interés distinto, donde ya puede haber todo este tema de prevención de la sexualidad y demás. Pero respondiste, Tania. Sí. Y hay papás que deciden ir, oye, ¿no quieres unas galletas? Dile sí. Que es algo para adultos, dile que es algo para otra edad. Exacto, es un tema que no vamos a tener, y no lo vamos a tener porque es para adultos. Entonces, pues sí, habrá momentos y experiencias para cada edad donde ya tengas que ser incluso muy entrada en el tema, ¿no? Pero que seas tú inicialmente, y eso es algo que si hacemos una encuesta, que ya se han hecho, a lo mejor no aquí, pero en otros lugares, si hacemos una encuesta de preguntarle a nuestros chicos o a chicos de prepa de dónde obtuvieron la información sobre sexualidad, va a ser de un amigo, va a ser de pornografía, y ese es el más alto índice. ¿De dónde obtuve información? De la pornografía. De ahí yo aprendí lo que era sexo. Y es súper, súper peligroso porque es una fantasía y es algo totalmente distorsionado. Entonces, ponte a pensar quién quieres que sea el maestro de tus hijos en la sexualidad. La pornografía así cruda y fantasiosa, o tú poco a poco, desde que tu niño tiene la primer duda que está relacionada con sexualidad. ¿Quién quieres que sea el que le enseñe? Porque al final probablemente va a llegar a verlo, va a llegar a ver pornografía en algún punto, pero la diferencia que sería entre que tú lo hayas acompañado todos estos años, hablándole desde cómo se llaman las partes de su cuerpo, sobre consentimiento, y el consentimiento habla del respeto hacia ti y hacia la otra persona, donde tú ya le hablaste de todos estos temas y donde él llega ya a tocar un clic
y le abre un video de pornografía, la diferencia que va a hacer a que tú siempre omitiste el tema y hagas el clic a ver un video. O sea, creo yo que hay un mundo de diferencia en ese clic de tener una experiencia previa de muchas conversaciones a que no lo haya. No, y sí lo hay porque los estudios recientes en adultos hablan sobre cómo la pornografía te da un panorama muy tergiversado de lo que es una relación sexual, ¿verdad? Entonces, si ese es el acercamiento que tus hijos van a tener con el tema, ¿qué van a saber del tema? O sea, si no es algo que es real, ¿verdad? O que no considera todos los aspectos que debería. Entonces, el que nosotros tengamos la posibilidad de estar ahí constantes, siempre como una figura de, tú puedes venir conmigo a preguntarme y si no sabemos la respuesta, vamos a buscarla, ¿verdad? A lo mejor investigamos, a lo mejor tengo que ir con un especialista en el tema porque ni yo, papá, entiendo el tema, ¿verdad? Entonces, me acerco, me informo y evalúo también qué le puedo decir a mi hijo, ¿verdad? Como tú mencionabas, hay diferentes etapas y es importante que sepamos que un niño de edad preescolar, antes de los 6 años, va a poder entender las cosas hasta cierto punto y no porque no pueda, porque esté tonto o algo, no, su cerebro, las conexiones que forma y el cómo funciona permiten hasta cierto nivel el aprendizaje, ¿verdad? De ciertas cosas. Y luego hasta los 10, 12 años, otro tipo de cosas. Vamos creciendo y a veces decimos, es que ya está grande, ya tiene 15, ya está maduro. En nuestro cerebro 25, ¿verdad? Y algunos, no todos, ¿verdad? Entonces, no están maduros, no los podemos soltar, no podemos desaparecernos en cuanto a acompañar los temas. Y eso es un trabajo que nos corresponde como papás, no nada más pagar una colegiatura, ropa, alimentos, clases extras. Esta es la chamba que como papás nos corresponde, el acompañar en temas complicados. Así es. Entonces, si no nos sentimos fuertes o capaces, podemos buscar apoyo. Podemos buscar recursos, podemos leer ahorita cuántas cosas que son gratuitas, ¿verdad? Y lo tenemos al alcance del clic de prepararnos, de saber un poquito más para poder acercarnos con nuestros hijos y enseñarles. Así es. Creo que esta conversación debía haber sido más enfocado en lo preventivo, porque estas conversaciones precisamente van a evitar que nuestros hijos formen parte de una estadística enorme en relación a violencia digital, que ya en algún momento tocamos el tema en algún otro episodio, sobre prevención al abuso también, o sea, esta parte de que el estar tu hijo informado y tú acompañándolo, creando un lazo de confianza, va a ayudar a prevenir, ser parte de esas estadísticas que desafortunadamente son bastante altas. El abuso de menores o la violencia digital es algo que ahorita está, pues desafortunadamente altos números, ¿no? Y bueno, toda esta información y prevención hace que tu niño lo mantengas a salvo, que es algo que yo creo que buscamos todos como papás, ¿no? Mantener a nuestros hijos lo más saludable posibles y bueno, la salud también es sexual, entonces vamos fomentando esta parte de salud sexual desde muy, muy pequeños. Sí, y el conocer la realidad del mundo a veces nos quita como esa venda que tenemos en los ojos, ¿verdad? Y a veces ni tenemos la venda, a veces solamente sabemos que está ahí, pero nos sordeamos y decimos, no pasa, a mí nunca me va a suceder, mis hijos están en un lugar seguro, están con sus abuelitos, están con tal maestro que yo súper confianza, pero cuando vemos las estadísticas y vemos que la mayor parte del abuso sucede en un entorno familiar, en un entorno que todos consideramos, ahí está seguro, sí. Y que no es así, ¿verdad? O sea, la gran parte de los abusos suceden en casa, con gente cercana, con gente que el niño sabía que era el tío, el primo, el amigo, la amiga, ¿verdad? O el líder, el maestro, la maestra del grupo que los papás tenían bastante confianza, ¿verdad? Entonces, como hacer que no existe, no da la oportunidad de prevenir, pero cuando nosotros tenemos estas herramientas y nos educamos y aprendemos para poder brindarle a nuestros hijos realmente la herramienta de poder
estar seguros. Eso depende de nosotros. De las cosas que generan el abuso, hay una muy pequeña parte que los niños pueden regular o controlar. Todo lo demás depende de que nosotros como papás creemos este entorno seguro, ¿verdad? Lo más que podamos. Y hay otra parte que depende de las personas que lo hacen. Y ahí sí, no podemos hacer nada. Pero la parte que nos corresponde de educar, de acompañar, de ser muy cuidadosos en el contacto que nuestros hijos tienen con otras personas, de decir, oye, es que a mi hijo no lo puedes estar tocando, no puedes tener este acercamiento con él, ¿verdad? Y poner esos límites de con quién pasa tiempo, ¿sí? Los niños que están solos con un adulto que los podría poner en riesgo, pues, ¿quién lo dejó con ese adulto? Nosotros. Y no nos vamos a culpar nosotros por eso, pero siempre es más seguro que estén en un lugar donde haya más gente, ¿verdad? Todas esas cositas que si nosotros nos preparamos, podemos, pues, primero saberlo, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita dije cosas que todo el mundo así, no sabía eso, ¿verdad? Pues no, es que no lo sabemos hasta que nos preparamos con esa información, ¿verdad? Creo yo que este tema del abuso sexual, así como la prevenir accidentes, o por ejemplo a mí me tocó ya tener conversación con mi niña sobre un posible secuestro. O sea, ¿qué pasaría si alguien en la calle te toma? ¿Y tú qué tendrías que hacer? Y tú te tienes que aprender el número, y te tienes que aprender la calle, y te tienes que, o sea, son conversaciones que no queremos tener porque ni siquiera queremos imaginarnos a nuestros hijos en esa situación, pero creo que son importantes de abordar, de las maneras de prevenir todas estas situaciones o de la posibilidad. Existe la posibilidad de que un adulto tenga malas intenciones contigo, ¿sí? Pero bueno, otra parte que tú dices, un niño es inocente, es vulnerable ante esas situaciones y nosotros tenemos que tratar de proteger ese ambiente. Y bueno, el día de hoy, papá, les queremos recomendar un libro que hemos estado revisando, Debbie y yo, que nos ha gustado mucho. Se llama Inaccesibles. Este libro es de Paula Aguilar, esperemos que algún día invitarla por acá. Ella habla en un concepto de justo cuidar el ambiente y nosotros cuidar ese ambiente haciendo inaccesibles a nuestros hijos de situaciones de abuso, y cómo podemos prevenir esas situaciones en las que no esté nuestro hijo a solas con un adulto, el no permitir que espacios en los que ellos sean vulnerables, ¿verdad? No sé si quieras comentar algo en relación a esto, Debbie. Creo que en el libro la autora nos presenta como a veces leemos libros que están en un nivel elevado, ¿verdad? O con cosas que uno dice, ¿y eso cuándo lo voy a ver yo, verdad? ¿Cuándo lo voy a aplicar? Pero ella nos explica con cosas que suceden en la vida cotidiana, ¿verdad? En la clase, que sucede en el entorno de la reunión familiar, en el día a día, el poder saber, oye, tengo que tener cuidado con esto, ni siquiera lo había considerado, ¿verdad? No sabía que era un riesgo. El poder saber cuáles son señales de que un niño está viviendo una situación de riesgo o ya de abuso, ¿verdad? Porque las señales no aparecen cuando hay un abuso nada más, sino también cuando ya está la situación de riesgo, porque los casos donde los abusadores perpetúan el abuso inmediatamente son los menos. Y ahí nosotros nos imaginamos eso, ¿verdad? Como que el abuso sucede y es grotesco y es violento y fuerte, agresivo. Pero no, la mayor parte de los abusos es poquito a poquito. Me acerco y mira, te traje esto de regalo. Ay, vamos a jugar y bien padre y nada que tenga que ver con algo sexual, no se nota, ¿verdad? Entonces, esas cositas, poquito a poquito, que nosotros podamos aprender a observar, porque estamos en la carrera del día a día y no ponemos atención en esos elementos, ¿verdad? Todo eso nos presenta la autora, ¿verdad? Y el también poder saber, oye, ¿cuáles son las posibles respuestas que puede tener un niño? Porque a mí me dices abuso sexual y yo me imagino al niño llorando destrozado. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta es estoy súper bien, bien contento, quiero estar con esa persona, ¿verdad? Ay, o sea, también no es algo normal, ¿verdad? O sea, el que nosotros podamos decir, o no es más bien lo esperado, ¿no? Lo esperado es que pensemos que esa persona va a estar llorando o huyendo de la situación, pero
pues son niños y las reacciones son como cuando tú tienes cualquier tipo de situación que pone en riesgo tu vida y a veces vas a quedarte callado, vas a quedarte en shock, vas a huir, vas a gritar, o sea, el tipo de reacciones es amplia y no puedes esperar una sola para ver indicadores de abuso de tus hijos. Pero bueno, esperemos de que esas cosas no ocurran, sin embargo hay que prepararnos para observar. Entonces les recomendamos la lectura, creo que viene bastante amplio, bastante digerible, viene muy claro de las cosas que tenemos que hacer nosotros como cuidadores, y cuidadores hablamos de maestros, abuelos, papás, que somos las personas cercanas a los niños y nos corresponde a todos precisamente hacer a nuestros niños inaccesibles a una situación como esa. Y creo que la parte inicial que nos corresponde pues es esta parte de educar a nuestros hijos en la sexualidad en relación a la edad de desarrollo en la que está. Entonces creo que esa parte o ese aspecto a cubrir es como indispensable para parte de la prevención de abuso también, el hablar y tener las conversaciones sobre sexualidad en relación al nivel de comprensión del niño y en relación a su edad en ese momento para acercarlo al tema. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Debbie. Creo que esta información es de mucho valor para nuestros papás de nuestra comunidad y para quienes nos ven en Paternidad en Construcción también. Creo que es un tema importante, es un tema que hay que seguir buscando, investigando, informándonos como papás sobre esto, y lo principal, voltear a ver a nuestros hijos y empezar a conversar sobre esos temas, atender sus dudas, atender las curiosidades que puedan ir surgiendo, porque de ahí yo creo que es el gancho para hacerlos sentir escuchados. Entonces cuando ellos se sientan escuchados, pues entonces cuando surja algo difícil también puedan venir a nosotros a mencionarlo. Te agradezco mucho que hayas venido a ver este video, que nos hayas visitado. Si hay algo aquí de esta información que te sea útil, que te haya gustado, compártelo en todas nuestras redes. Y bueno, este fue un episodio más de Paternidad en Construcción. Yo soy Tania Ramírez. Muchas gracias por habernos visto. Estamos en contacto. Nos vemos en un siguiente episodio.